No. Yo estuve en algunos quinchos este fin de semana, pero no se vio reflejado ahí. Tendrás mucho para contarnos entonces. La verdad que eso se inicia... Algunos se pueden y otros en el no. quincho de Tate. Ahí arriba en San Juan, en la calle San Juan. Sí, pero lo interesante era de esta sección histórica, porque la verdad los lunes era lo primero que agarrábamos, todo charlas de quincho, ¿no? Porque realmente es una sección muy nutritiva. Eran dos, la pavada de crónica y charla de quincho. Sí, totalmente, las dos cuestiones. Sí. Así que es muy bueno que retome ámbito, que está muy bien además saliendo, está fantástico, con muy buena información, tiene muy buenos periodistas, ¿no? Pero además esta sección histórica, bueno, así que... Era bueno que se reciclara, ¿eh? A mí la verdad que bienvenida a charlas de quincho. Bueno, porque... yo estuve en unos quinchos donde se estuvo analizando todo lo que fue la semana pasada, una semana negra para el gobierno, ¿no? Una semana negra porque salió el fallo de la Corte en contra del gobierno, a favor de la sociedad de la gente, un fallo que el gobierno no esperaba. Y cuando uno sigue con atención, escucha con atención a muchas figuras del gobierno que hablan, porque vos fíjate que cuál es la bajada de línea que le han hecho a todos los funcionarios, que lo primero que digan, lo más importante es que uno le pregunta y lo primero que, ahí te das cuenta cuando los ordenan, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dicen? Vos le preguntás algo a la falla de la Corte, no te dicen, no, bueno, fue negativa. Lo primero que dicen, bueno, es importante porque lo vamos a respetar, es un cambio. Siempre los fallos de la Corte se han respetado, para eso están los fallos de la Corte. Es que no te queda pueden otra. protestar o no, pero tienen que ser... Es que no te queda otra. Tienen que ser respetados. Y no pueden ser jamás vetados. Es interesante, pero le han bajado la línea política a todos los funcionarios del PRO, que lo primero que tienen que decir, le pregunten, vamos a respetarlo, es fallo importante, pero vamos a respetar. Este es un cambio porque el gobierno respeta los fallos. Hay que decirle, todos los fallos de la Corte se respetan. Pero cuando uno los escucha después a los funcionarios o ministros, tienen una bronca tremenda con el fallo de la Corte porque tenían otras señales para un tribunal que ha cambiado y que ha cambiado la composición, donde no nos equivocábamos los días anteriores nosotros cuando analizábamos sobre lo que era importante en Rosati, que había escrito en la Convención Constituyente del 94 muchos de los artículos sobre defensa del consumidor, el tema de las audiencias. Sabe mucho Rosati porque al ser convencional constituyente en el 94, justamente hoy, charlas de quincho de ámbito financiero cuenta la reunión que hubo el viernes en Santa Fe de los ex convencionales constituyentes que una vez por año se reúnen. Me tendrían que invitar porque yo estuve todos los 4 meses de la Convención Constituyente. Inolvidable, yo sé, en tu ladero. Tengo un diploma además, así que casi fue un convencional constituyente. Inolvidable. Y estuvo Rosati el viernes en ese encuentro de Santa Fe, donde se habló mucho del valor de muchas cuestiones que surgieron de esa... Y que Rosati, nosotros le decíamos, no podía borrar con el codo lo que escribió con la mano Rosati y que llevó. El gobierno se sorprendió... Sus escritos, aparte. Bueno, además... Tiene escritos sobre esto. El gobierno se sorprendió porque aparentemente de Lorenzetti tenían otra señal. Está claro que la composición ha cambiado y que Lorenzetti, si bien es el presidente de la Corte, pasa a ser uno más. Y habrá que ver a partir de hoy, con la asunción de Rosenkrantz, cómo también se... Pero digo, la semana pasada fue una semana negra para el gobierno, no solo en este aspecto, sino en el tema judicial. En el tema judicial, donde se conoció varias declaraciones del novio y de la mucama en la causa de Michetti, que hay muchas contradicciones que comprometen a la vicepresidenta. A Hernán Lombardi le quitaron un sobreseimiento que tenía en una causa de desvío de fondos, lo van a seguir investigando. Y el viernes sale esta renuncia o esta remoción del cargo del titular de la aduana, Gómez Centurión, que la verdad es todo muy sorprendente, muy sorprendente. Yo quiero decir, y para hablar de la calidad periodística de muchos de mis colegas y de la línea editorial de este medio, que a aquellos que no les gusta que los critiquen, después hablan hablan estupideces, que acá en el canal hacía más de 2 semanas que se tenían esos audios. Y que justamente se tomó la decisión editorial de no pasarlo porque tenían olor a servicio. Y de la verdad que lo que está ahora denunciando, porque lo remueven a Gómez Centurión, pero Gómez Centurión no se ha quedado callado. Ha salido
a hablar en todos lados Gómez Centurión. Y lo que está diciendo Gómez Centurión, entre líneas, que es una cama que le armaron desde el propio gobierno. Hoy hay que leer con atención la nota de Carlos Pagni en el diario La Nación, donde Pagni una vez más revela un entramado desde la AFI de servicios en actividad que luchan dentro del propio gobierno. Y que esto perjudica, hoy dice Pagni, y lo plantea muy bien, va a tener que tomar una decisión política el presidente Macri. ¿Qué hace con esos servicios que están operando muchas veces, jugando y haciendo operaciones oscuras desde la AFI y que lo han perjudicado? A ver, Gómez Centurión no era un funcionario cualquiera desconocido, era del riñón del macrismo, amigo de Mauricio Macri, pieza vital en el armado político de Mauricio Macri, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Y que Gómez Centurión sigue hablando hoy incluso y dice que es una cama que le hicieron, que no le dieron, que son operaciones de los servicios. No olvidemos que acá hubo una ministra que lo denunció. La ministra Bullrich es la que le lleva esos audios, que además yo pregunto, ¿de dónde sacan esos audios? No, ¿Son audios legales? Lo que yo tengo entendido que, por lo que yo pude escuchar... ¿Los ordenó un juez? Pero esto es que también no, pero, es grave. Me parece a mí que es una grabación. ¿Pero los ordenó un juez? Pero me parece que es una grabación con un celular. Pero así, mano a mano, pues escuchás el audio, no es como si fuera telefónico, sí la voz de él. Ahora, lo que según lo que dice la ministra, no está segura de que sea la voz de Gómez Centurión. Yo tampoco la pero conozco. símil. Pero digo, más allá de López Centurión, porque yo acá la verdad que no estoy al tanto de la causa. Me estoy refiriendo a lo que dice hoy Gómez Centurión, que no se ha quedado callado y sigue hablando, lo que Carlos Pagni cuenta hoy en la nota, que recomiendo la lectura en el diario La Nación, donde habla de cómo los servicios están operando y están desaforados. Cuenta hoy Carlos Pagni que la traída de Pérez Corradi desde el Paraguay fue una operación de la AFI. Pone los nombres y apellidos, que le habían dado un libreto a Pérez Corradi y que el gobierno entró en convulsión cuando Pérez Corradi se sale del libreto y tira el nombre de Ernesto Sanz. Bueno, Gato, recordemos lo confusa que fue la detención de Pérez Corradi finalmente, cuando todo el mundo hacía años que venía diciendo que estaba allí en la zona de la Triple Frontera, pero de todos modos no se lo encontraba. De pronto, de un día para otro, aparece Pérez Corradi. Es muy cierto todo lo que vos estás diciendo. Sí, y muchos nos por preguntamos si se sabía que estaba... La verdad ahí. que entre las operaciones que se hacen en la justicia y fuera y dentro del gobierno, la verdad que están desatados los servicios de inteligencia, como en las peores épocas. Gustavo La Aduana fue siempre un coto de casa, acordate de lo que de Chegoyen, fue siempre un coto de casa. Y yo te voy a dar un dato, porque ahí das datos que son muy precisos, ¿no? En la Dársena hay 2.000 containers, 2.000. Sí. De un valor aproximado de 120, de 70.000 a 150.000, 200.000 dólares. Que no traen la mercadería que dicen que iban a importar. Claro, no, traen cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, y después descubren cualquier cosa. Sí, no, pero ahora yo te pregunto, ¿vos te pensás que esos contenedores no salen? Por eso hay que saber, cuando vos te dan un cargo, tenés que saber del cargo. Porque si no, los de abajo te hacen todos los negocios y negociados. Bueno, ahí lo dice Gómez Centurión, que daban había dos alternativas. O que aparezca muerto, a Echegoyen lo mataron. A Echegoyen lo mataron, está comprobado que fue un asesinato. Y lo quisieron hacer suicidar. Sí, no fue pero así. fue una muerte. Lo mataron. Lo asesinaron. ¿Por qué? Porque Echegoyen denunció la mafia. Que ahora también se hablan los audios, y atención con esto, de cocaína. Bueno, pero ahí está el problema, porque esos tachos Entonces, que digo, tienen el famoso... también es un tema que tendrán que investigar en profundidad, porque esto no puede quedar así, ¿eh? Gustavo, si el esto no puede quedar como si el container ingresa al puerto de Buenos Aires y no lo abren, el famoso BL o Virus Leiden que habla él, es para que no abran el container y sale derecho viejo con prefectura, puede sacar cualquier cosa, de tela, cocaína, lo que vos quieras. Pero Gato, además vos venías enumerando todos estos episodios, golpes, decías, para el gobierno, desde lo de Michetti, Lombardi, y ahora los Panama Papers y la ampliación de la denuncia de Darío Martínez también en las últimas horas. También se suma a esta semana complicada que ha tenido el gobierno, que la sigue teniendo, porque mañana el diputado nacional Darío Martínez va a presentar nuevos elementos
que prueban no solo la participación de Macri dentro de los Panama Papers, sino que había más sociedades y cómo estas sociedades se iban absorbiendo y se iban comprando y cómo iban haciendo negocios dentro de las propias offshore. ¿De dónde ¿no? se originaban estos fondos para ir comprando después? Eso ¿no? es lo Además, que también va a denunciar mañana, y toda la operatoria en Brasil, que claro. no está clara, porque la verdad que nunca lo aclaró Mauricio Macri, le echó la culpa al padre, pero nunca lo aclaró, y mañana lo que va a presentar ante la justicia el diputado Martínez son pruebas concretas, no supuestos, son pruebas supuestas, porque acá está confirmada la participación, no soy ningún supuesto, está con nombre y apellido. Franco, Mauricio y Gianfranco. Exactamente. Y Mariano. Está con nombre y apellido. Macri lo tuvo que admitir después, bueno, sí, director en algún momento, pero no solo quedó ahí, y mañana va a ampliar y va a presentar nuevas pruebas que amplían la investigación. Claro, que ahora la justicia también tiene que hacer un trabajo de ir a Brasil, de pedir las pruebas, de pedir... 9 millones de dólares. Porque digo, acá... Vamos con esto, porque por estos días han vuelto muchas denuncias contra exfuncionarios, todos sus puestos en eso. Habría, sería, no aparece el nombre. Aquí está el nombre, Mauricio Macri en la sociedad offshore. Nadie lo puede negar. Y mañana el diputado Martínez va a traer nuevos elementos para ver cómo actuaban estas sociedades, cómo se iban comprando, cómo iban cambiando capital, donde, bueno, la verdad que el presidente va a tener que dar explicaciones, ya no solamente Franco Macri, que no las dio todavía ante la justicia, sino el propio presidente, ¿no? Y Gianfranco y Mariano, que muchas veces iniciaron totalmente, digamos, como presidente de sociedades que tenía el padre. Totalmente. Porque sí. ellos dos, los tres hermanos, hablamos de Gianfranco, Mariano y Mauricio Macri, oficiaron de presidente, vicepresidente de sociedades que armaba el padre. Que se creía no habían operado en Brasil como Fleck Trading, pero después apareció Owners of Brasil, ¿se acuerdan? Sí, pero las operaciones están además comprobadas, ¿no? Y el diputado Martínez dice que tiene muchos elementos nuevos que va a presentar mañana ante la justicia. Le damos la bienvenida a Julián Guarino, que ya está aquí con nosotros también. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Julián? Buen día. Bueno, a propósito de esto, nosotros hablábamos más temprano también en Radio 10 con el diputado Martínez. Lo que nos decía es, el dato que se tiene es la participación accionaria de una empresa en otra, el caso de Fleck Trading en Owners, y en el caso de Owners lo que él dice es, bueno, la justicia de Brasil tiene que investigar puntualmente si es Owners la que termina teniendo actividad comercial. Sí tiene mandato para formar parte de otras empresas, es decir, un poco lo que revela Martínez es la misión que tienen estas compañías, en principio, según sostiene, que es la de participar accionariamente en otras empresas, digamos. Si a través de Owners terminó operando Fleck Trading, que en un momento se creía que no había operado. Claro, en principio parecería que ninguna de las dos operó, ni Fleck Trading ni Owners, pero que sí podría haber tenido Owners una participación accionaria en otras empresas, y justamente lo que va a investigar la justicia brasileña es puntualmente si ahí sí hubo actividad comercial. Claro. Sí. Estas son, porque digamos, son sociedades que en principio, según sostiene Martínez, han nacido en el ámbito de lo que son los registros societarios, pero cuya misión principal es tener participaciones accionarias en otras empresas. Pero acá el delito es elevación tributaria. El delito es no declarar la compañía eventualmente, digamos, en el caso que haya tenido actividades comerciales. Declarar a Argentina cuando operaba en el extranjero. Claro, vos digamos, si tenés una participación accionaria, es como si es parte de tu patrimonio, tenés que hacer de mínima una declaración sobre eso. Claro. Y después puntualmente, si tenés alguna ganancia en esa compañía, pagar el impuesto que corresponda. Por eso es importante destacarlo porque, digamos, al presidente se lo acusa de que tenía esas compañías no declaradas cuando fue jefe de gobierno y no declaró estas compañías al asumir la presidencia. Sí, por eso es importante saber también si tuvo o no actividad comercial, que este es el dato que todavía, digamos, no termina de confirmarse, y por eso la justicia brasileña a partir del día de mañana justamente se va a encargar de esa investigación. Pero lo importante acá es destacar cuál sería el delito que habría cometido el presidente, ¿no? Puntualmente, si se comprueba la participación accionaria y eso no está declarado y, digamos, forma parte de un patrimonio, de mínima es que uno tiene que declarar eso y pagar el tributo correspondiente a los bienes personales. No estaba declarado, porque si no fue por los Panama Papers, si no hubiera sido por los Panama Papers, la verdad que los argentinos y la FIP no se enteraba aparentemente de que estaba eso. Yo digo, ¿no? para quien nos mira, que se entere cuál es el delito por el cual se lo puede procesar o imputar al presidente, ¿no? Más que nada es por no haber declarado. Su respuesta inmediata fue que no había operado, ¿no? Por eso focalizar en esto de si efectivamente había operado o no. Pero se cuenta que tuvo operaciones, ¿no? Porque después la empresa de pago fácil
tuvo operaciones en Brasil. Bueno, yo le preguntábamos a Martínez, él dijo, la justicia tiene que determinar si hubo operaciones comerciales o no. Bueno, y después lo que hay siempre es la posibilidad de evasión, porque ¿para qué se arman estas sociedades offshore? Sí, para haber impuestos. Bueno, entonces ahí también hay... Capaz uno dice, pero el delito al presidente como presidente es haber omitido la declaración jurada. Claro que es el delito que lo involucraría a él. Bueno, Después, no nos olvidemos que la Procelac ha hecho informes y que detectó inconsistencias entre las declaraciones juradas de Macri cuando era jefe de gobierno porteño y las de presidente, ¿no? Que también eso es lo que está investigando el fiscal Marijuán y el juez federal Sebastián Casanelo. Las posibles inconsistencias en la declaraciones juradas del propio presidente de cuando era jefe de gobierno porteño y de cuando asumió como presidente de la nación. Ese es otro punto de análisis que ya está trabajando la justicia en torno a esto, ¿no? Y hay que ver qué pasó con las otras sociedades también, porque se habla mucho de flag trading, pero yo recuerdo que después apareció Cajemulla y en realidad cuando respondió el presidente todavía no se hablaba de esta segunda sociedad, ¿recordás? Exacto. Entonces no hubo una respuesta, digamos, oficial al respecto. La primera sí, que era parte del directorio, pero que lo había puesto su padre y que nunca había llegado a operar, que es lo que se investigará. Pero bueno, seguramente hablaremos de esto en los próximos días. Bueno, y mañana esto todo lo va a presentar el diputado Martínez ante la justicia, ¿no? Así que mañana nos vamos a enterar también. Pero habló Frigerio, Gato, estuvo en la mesa de Mirta Legrand, dijo, este no es un gobierno para ricos. Eso Frigerio se lo tendría que explicar a la sociedad, porque la percepción de la sociedad en todas las encuestas de opinión que se realizan, superior al 50%, cree la sociedad que el gobierno de Macri es un gobierno para los ricos. Y las acciones que desde el inicio están llevando hasta este momento van en esa dirección, van de un gobierno que gobierna para los sectores más poderosos, que tienen ventaja para los sectores más poderosos y que cuando se da el tarifazo tremendo que se dio y la sociedad sale a las calles a manifestarse y se hacen las distintas apelaciones, el gobierno lo niega, el gobierno rechaza eso y se pone a favor del tarifazo y a favor de las empresas. Entonces la verdad que Frigerio lo que tiene que hacer es va a tener que tratar de convencer que esa percepción que tiene la sociedad manifestada en todas las encuestas de opinión, que es un gobierno para los ricos, lo tienen que sacar con medidas concretas, no defendiendo el tarifazo, como han hecho todos. La verdad que es sorprendente ver los funcionarios cómo siguen y buscan y ponen porcentaje. Massot diciendo afectó solo un 10%, afectó un 10%. Un 15% deja Massot. 10 o 15%. Yo supongo que están sacando en cuenta aquellos que no terminan pagando el impuesto. Otra cuestión que dijo, no sé si fue Frigerio, que volvieron a insistir con algo que las propias organizaciones defensoras de los derechos humanos, las propias defensoras de los derechos del consumidor, el otro día la presidenta de la Comisión de Derechos Consumidores de la Cámara Baja, que es del Frente Renovador, también lo desmentía y lo desmintieron frente a Aranguren, eso que dice que el 83% recibió boletas menores a 500 pesos. Sí. Lo Massot desmintieron el otro día. El 85% pagó, volvió a focalizar en esto de que el 85% pagó como si esto significara directamente una vinculación con que aprueban, débito ¿no? Automático. Claro, o por miedo a que les corten también, o porque estábamos en pleno invierno. Claro, de todas maneras, dentro del gobierno, Gustavo, a mí me parece que hay que marcar la posición de Frigerio, ¿no? La posición de Frigerio es la de alguien crítico con el esquema que se adoptó desde el Vamos, puntualmente de Juan José Aranguren, el ministro de Energía, y junto con Pratay ha sido los dos, yo diría, más críticos dentro de lo que es el gobierno con el sistema, incluso al punto tal de que se dice que han sido ellos quienes le han marcado eventualmente al presidente de la Nación la posibilidad de que esto terminara teniendo de alguna manera el fin que tuvo, ¿no? Que es el rechazo por parte de la Corte Suprema, digamos. ¿Lo escuchamos a Frigerio? Sí. ¿Les parece? ¿Cómo lo escuchamos? Dale. Vamos a tratar de resolverlo, ¿eh? Todo lo que nos prometieron en la campaña, por otra parte, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas las cumplimos. Muchas se han cumplido. Salimos de los distintos cepos que tenía la economía, eliminamos las retenciones a las economías regionales, que eran las economías más castigadas por el gobierno el aumento anterior. de la asignación universal por hijo. Nos reinsertamos en el mundo, cumplimos con el pago de las deudas que teníamos, tuvimos una especial mirada para los que menos tienen, sumamos casi 2 millones de personas a la asignación por hijo, multiplicamos por 8 el seguro de desempleo. Subió la desocupación. Hay más pobres ahora que antes. Eso tiene que ver también por cómo lo medimos. ¿Este es un gobierno para los ricos? Bueno, nuestro principal objetivo de gobierno es disminuir la pobreza, así que claramente estamos... ¿A usted no le molesta cuando lee eso? La verdad que sí, porque yo creo que dentro de 4 años, cuando terminemos la gestión, si nosotros no pudimos cumplir con este objetivo de reducir la pobreza, fracasamos. Y la verdad que me molesta, porque cada vez que nos juntamos con el presidente para definir las políticas públicas, la primera mirada es
hacia los que menos tienen. Y en consecuencia me molesta, sí, porque me parece campaña que es un eslogan de la en su oposición. campaña él insistía mucho con pobreza cero, ¿no? Bueno, estamos trabajando para eso, pero la verdad que lo que recibimos, hablando de la herencia, es de una magnitud y una complejidad tan grande que en Nunca pocos le meses hicieron no podemos saber, ministro, resolver. nunca. Bueno, ahí no hubo repreguntas, ¿no? Pero habría que decirles y habría que recordarles, ¿no?, que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, en el reciente informe pormenorizado que ha dado, que indica que el 1.300.000 nuevos pobres que se han originado durante el gobierno de Mauricio Macri son consecuencias de la devaluación, de la suba de precios, que lo dice el mismo informe, del tarifazo, lo dice el mismo informe. Estos 3 puntos los marca el informe del Observatorio Social de 1.300.000. Habla de las zonas de riesgo en las que el actual gobierno por distintas medidas pone a cierto segmento de la población. Lo dice el Observatorio Social de la UCA y también marca una previsión sobre cómo estas medidas siguen impactando. Esto lo están marcando no solamente el Observatorio Social de la UCA, sino desde la CGT, de distintos organismos que miden casi a diario, como la CTA, la pobreza, cómo van impactando. Otro tema que también hay que recordarles, que dice el Observatorio Social de la UCA, 2 millones de hogares sin la tarifa social. Es decir, muchas veces, y esto va a llevar a fin de año a que aumente la desocupación y a proyección de más pobreza. Entonces, realmente no sé qué es lo que trabaja el gobierno para erradicar la pobreza y pobreza cero. Bueno, dijo, para bajar la pobreza primero hay que bajar la inflación, Julián. Sí, es muy interesante porque, a ver, después del fallo de la Corte Suprema, inmediatamente el gobierno sale con una serie de acciones y la primera de ellas fue justamente el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a decir, miren, el fallo obviamente lo vamos a acatar, no solo eso, sino que lo respetamos en el marco de una república, pero además el combate contra la inflación no va a ceder y no está conectado con esto, ¿no? Esto fue lo primero que marcó el gobierno. ¿Por qué? Porque este Banco Central cree que puntualmente hay que combatir la inflación y la perspectiva del gobierno es la misma, que hacia fin de año la inflación va a estar en el orden del 1,5% mensual o por debajo incluso de esa marca. Este fue el primer mensaje. Después vino el timbrazo, digamos, la campaña de tocar los timbres en las calles y después sí, de vuelta, durante el fin de semana, el jefe de gabinete Marcos Peña señalando que tampoco va a resignar el gobierno lo que es la meta de reducir el déficit fiscal al 4,5% del Producto Bruto, que son las grandes promesas en términos de lo macroeconómico, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las promesas que hizo el equipo económico? Salir del cepo, negociar la deuda con los holdouts y después inmediatamente vienen bajar la inflación y reducir el déficit, que son las dos promesas que puntualmente se volvieron a ratificar este fin de semana. Y donde también, atención con este dato, el gobierno volvió a tomar una posición bastante dura con respecto a las tarifas, porque dijo, bueno, vamos a ir a la audiencia, pero muy probablemente allí se va a defender la posición de llevar las tarifas con un ajuste del 400%. Y además hay otro elemento ahí que todavía no está tan claro, que es si se va a poner o no un techo o un tope a lo que ha sido el incremento. Es decir, que podría ser de base 400% y que podría tener algún tipo de actualización incluso superior y casi sin techo. Son elementos que están dando vueltas. Bueno, ahí tendrán que escuchar también el fallo de la Corte, porque la Corte les va marcando cuando habla tarifas de razonabilidad, cuando les marca y le enseña al gobierno lo que es una audiencia pública. Dice, no es un paseo. La audiencia pública no es un paseo. Pero no es vinculante. No es vinculante, no importa. El tema es que sepa escuchar a la audiencia pública. No importa que no sea vinculante. Lo dice la Corte, está bien, lo dice la Corte, no es un paseo que es para cumplir. Es como para que lo tengan en cuenta también. En eso se lo marca y se lo direcciona muy bien el fallo de la Corte. Sí, pues hay que no es un paseo. Hay que ver si se escucha ese parte del fallo de la Corte y se lo va a tener que escuchar. El gobierno espera en 60 días tener los incrementos, digamos, tener los aumentos. Ya está pensado. En 60 días. Por más que la audiencia diga no, olvídate. Está bien, pero vamos a caer en la misma. Otra vez porque amparo, ahora llueven a partir de hoy los amparos de las pymes, de los comerciantes. Vos sabés que hay comerciantes... Y de sanatorios privados, te cuento. Hoy me llegó, por ejemplo, una información de mañana, una reunión de una multisectorial que se armó en Núñez, donde se reúnen vecinos, comerciantes, clubes, van a conformar multisectoriales para en conjunto presentar acciones colectivas para demandar. Las cautelares van a seguir lloviendo y siguen lloviendo mientras el gobierno no encuentre una solución política. Hoy se presentan sanatorios privados, clínicas privadas, clínicas chicas, con un problema serio de la salud. 1,5 millones de pesos de luz.
2 millones de gas, no lo puede pagar. Por eso. Y las cámaras empresarias también, y recordemos que está vigente en principio lo que es el incremento para ellos, claro. Exactamente, digamos. Van a tener que pagarlo. En las presentaciones, porque son los topes, los que rigen en principio son los del 500% para el caso Ahora, de... fíjate vos, otra cuestión, que la semana pasada lo discutíamos con Julián acá. Cuando hicieron la devaluación, 40%, la devaluación más anunciada, dijeron para salvar las economías regionales. Mañana vienen los fruteros a regalar manzanas plasmas. Sí, los lecheros también están con la misma. Y habían prometido que era para salvar y las economías regionales hoy se hunden frente a la importación. Hoy empiezan a importar dulce de leche de Chile. Dulce de leche de Chile. Es decir, ¿dónde está la salvación que habían prometido para las economías regionales que hoy por hoy están en una mayor crisis que la que tenían el año pasado? Es verdad, y esto se había presentado como una opción, lo hablábamos la semana pasada acá, de darle un poco más de oxígeno a un sector que había sido, me sale ahorcado la palabra, muy castigado, ¿no? En los últimos tiempos se les daba un poco de oxígeno. Recién hablábamos nosotros con productores tamberos, los que están viajando desde Río Negro para regalar mañana fruta, y hablan de una situación que es igual o peor. Sí, pero ahí lo que hay también a veces son problemas en la misma cadena de valor de lo que es la industria, ¿no? Sobre todo las economías regionales. El caso de la leche es un problema. Es un problema porque, digamos, ellos tienen costos muy altos de producción, pero al mismo tiempo quienes terminan capturando lo que es el margen de ganancia cada vez es más aquel que lleva directamente el producto a la góndola del supermercado. Entonces ahí hay una discusión que hay que dar. En ese contexto... No está regulado ese tema. Parece que el Estado tiene que intervenir, regular un poco. Claro, lo que pasa es que este es un Estado que no quiere intervenir en muchos sectores. La leche no va a quedar pero ahí hay una crisis en el caso de lácteo. Acuérdate que Chávez pagó la deuda que tenía Sancor. Claro, no. Las empresas lácteas históricamente en la Argentina han tenido problemas financieros, históricamente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la leche es un producto que está atado a lo que es una política, digamos, en términos económicos, en términos sociales, y a veces tiene controles de precios y a veces pierde rentabilidad. En el caso de Mastelone también. Pero lo que digo es, ¿cuál es el problema que enfrentan las economías regionales en muchos aspectos? Bueno, directamente que hay determinado tipo de variables que les están jugando en contra, puntualmente lo que es la inflación por un lado y el tipo de cambio por otro. Es decir, estamos entrando en una fase donde uno podría empezar a hablar de nuevo de atraso cambiario, lamentablemente. Bueno, ya lo están pidiendo, Julián. Porque, bueno, muchos sectores ya lo están pidiendo. Hay sectores que históricamente han reclamado una devaluación en la Argentina. El caso de algunos sectores industriales que les gusta producir porque están protegidos. Fíjate vos, ahí el gobierno me dio hoy la razón. Vamos a volver con un tema que discutíamos la semana. Ahora me acordé, te enganché, Guarina. A ver, vamos a ver. La semana pasada hablábamos, cuando decíamos esto, que discutíamos el tema de las tarifas, y nosotros decíamos en esto que dice Frigerio, que el gobierno piensa para los... Decíamos, ¿cómo el gobierno no pensó cuando terminó con todas las retenciones de hacer una cosa gradual? Porque terminó con las de la minería, que nadie se las pedía, y después dan un tarifazo tremendo que lo tiene que el ajuste pagarlo la sociedad, sectores que hoy no pueden, y cómo los más poderosos van a quedar libres de todo tipo de retención, que además tiene un objetivo social el tema de la retención. Pero Gato, el objetivo no era hacer todo rápido, un primer semestre rápido. Y el tema de financiero, bueno, ¿qué dijo Marcos Peña en las últimas horas que estuvo con muchas declaraciones? Que no saben si el año que viene van a poder quitarle 5% de retención a la soja como habían prometido por el tema del tarifazo. No, es que lo más probable es que no lo hagan. Pero y está muy bien, eso es lo que tendrían que haber hecho desde el vamos. No sacar de un día para el otro de un plumazo y ni pensar cómo le iba a repercutir en las cuentas fiscales. No sacar a las mineras, que nadie se los había pedido, 3.500 millones de dólares de un día para el otro y desfinanciar el Estado. Van a terminar, la autoridad lo decía Alberto Fernández, que el déficit fiscal a fin de año puede ser del 8%. No, yo no tremendo. Creo, para nada. No creo que sea el déficit fiscal. ¿Cuánto va a ser? No, lo que digo es lo siguiente. No, yo no tengo la calculadora. Si querés hago las cuentas, pero la verdad que lo que... Está ahí. El propio gobierno lo admite entre 6 y 7%. Sí, es cierto que el gobierno atraviesa una situación financiera delicada porque puntualmente lo que tiene es el compromiso por parte del Banco Central de no emitir dinero. En todo caso, el compromiso es emitir la misma cantidad de dinero que se había emitido el año pasado con un 40% de inflación en el medio, eso es en términos reales 40% menos. Sí. Y esto me parece que va a llevar algún roce entre el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. Está clarísimo. Uno más, pero uno bastante delicado, porque si a Prat Gay no le cierran las cuentas a fin de año, la pregunta que hoy está en todos los diarios, ¿no? ¿Qué es lo que eso? ¿Qué dice? Es eso, digamos, son 40.000 millones de pesos que le queda de lo que es el compromiso del Banco Central, que le dice, yo me comprometí a emitir 160.000 millones de pesos. Si vos necesitas más, arreglate, porque yo no voy a emitir más. ¿Por qué? Porque quiero bajar la inflación.
Entonces el gobierno privilegia el combate contra la inflación a través del Banco Central. Y desde el punto de vista del déficit fiscal, desde el punto de vista de los recursos públicos, ahí está Alfonso Pratgay tratando de ver cómo cierra las cuentas de fin de año. Pero se le va alto, ¿eh? No puede cumplir otra meta que no cumple Pratgay. Ni de inflación, ni de déficit fiscal, porque va alto. 6-7%. El déficit lo heredó. A vos no te gusta que yo diga la palabra herencia, pero la verdad es esa, digamos. Y lo aumentó mucho porque el endeudamiento no lo aumentó, no lo aumentó. No podrá bajarlo en la proporción que se había comprometido. Julián, lo aumentó, lo dice José Luis Esper todos los días. Aumentaron tremendamente el déficit fiscal. No está cumpliendo con la meta que se fijó, pero esto no significa que lo esté aumentando. Y lo aumentó tremendamente. Claramente no Así como han aumentado en los primeros 8 meses tremendamente el endeudamiento externo. Bueno, pero a ver, también, digamos, en un punto, cuando uno le reclama al gobierno determinado tipo de políticas, desembolsos, que ponga dinero en la obra pública, que ponga dinero en todos lados, está claro que de dónde va a sacar los recursos. Y esto de redistribuir con equidad. No tenían por qué darle a los sectores del campo, de los sectores de la minera, tanto de un día para el otro. Es un Estado que está... Y tenía que pagar el ajuste de la sociedad. Es un Estado que está sobredimensionado. Es otro debate igual, pero está totalmente sobredimensionado. Equidad, reparto enorme, con equidad, inclusión social. No hay recursos, o sea, no se pueden inventar. Entonces digamos. no podés regalarle a alguno y quitarle a otro. Afuera. Si no tenés que ser equitativo para todos. No tenés que regalarle a uno y que pague el pobre o que pague la clase media los ajustes para salvar a otros. No se puede. Vos necesitas un Estado tiene que... Necesitas una economía que trabaje. Esto también ya lo hemos discutido. Necesitas un Estado que administre. Y la economía está en recesión. Pero la economía es la que te gira los recursos para que vos puedas distribuir. Bueno, si la economía está en recesión, menos recursos todavía tenés. Una pregunta, ¿por qué decís que está superpoblado el Estado, Julián? Yo digo que está sobredimensionado el Estado. Claro, porque directamente... Pero porque no hay recursos para pagar. Todos esos, digamos, es fácil. Cuando yo en mi casa gasto de más, no tengo recursos, lo que tengo que hacer es, bueno, me tengo que fijar a ver cómo hago para administrar eso. Pero algunas cosas no dependen de recursos. Mira, vos acabas de dar la palabra de administrar. Yo pensaba cuando contabas lo de la leche, en realidad una cosa, decís, bueno, no es política de este gobierno intervenir en ciertas cuestiones, como por ejemplo el control de precios y demás. Pero hay una cuestión que es tan sensible como la leche, digamos. Podés intervenir en un tema tan sensible como que se pueda acceder a la leche a precio barato y no otras cuestiones. No, que creo que el Estado probablemente termine interviniendo en ese sector. Yo creo que sí, porque la industria láctea, si no, no tiene viabilidad directamente. No le queda otra. O sea, me parece que ahora está claro y aparte pensé que cada vez que llueve, el tema de las pasturas es muy complicado. Y vos sabés que cuando vos querés llevar un producto argentino, suponete, a otro país, el tema de la pastura hace que hasta te cambie el gusto, el sabor. Es muy importante. Sí, es lo que ha distinguido a los productos argentinos en el mundo históricamente, y uruguayos también. Sí, por el tema de la pastura. Sí. Pero quiero decir, no depende de recursos, de ingresos, que sabemos que hoy son menos que nunca, sino a veces de ciertas decisiones. Pero yo entiendo, yo puedo administrar mejor. Ahora, si la verdad que no tengo ingresos suficientes, por más que administre mejor, de todas maneras, como Estado, y he asumido muchas responsabilidades, porque también lo que hay que decir es que a lo largo de los últimos años, el Estado ha crecido mucho, y ha crecido mucho, yo creo, en un aspecto bueno y en un aspecto malo. Un aspecto bueno es que ha tomado muchas más responsabilidades como Estado, y eso lo tenés que respaldar con recursos. Ahora, también el Estado ha tomado decisiones que hay que ver si realmente han sido buenas. Por ejemplo, bueno, que si durante 4 años vos no generaste puestos de trabajo, la economía privada, el sector privado no generó puestos de trabajo, el Estado reemplazó la generación de esos puestos y creó empleo público. Y creó mucho más empleo público del que quizás podía sostener, que es lo que se está verificando hoy, cuando no hay recursos. El Estado de Macri despidió y tomó en igual cantidad empleos públicos. Bueno, eso es lo que se le critica también. Bueno, está bien. Yo hasta tanto hablaban de la grasa militante, de los ñoquis y todo, y reemplazaron, lo dijo Pratgay. Sí, por eso. Y muchos más. Y reemplazaron los que habían sacado por militantes propios. Así que no sé qué ahorro hicieron, ninguno. 2 cuestiones que acá me aclaran. Lo de Panamá Paper, que lo investigan a Macri, es por presunto lavado. Es decir, lo mismo que Lázaro Báez, por presunto lavado. Y el otro tema político y gremial que va a ocurrir hoy, la reunificación finalmente de la CGT. Yo no sé. ¿No? ¿Va a haber CGT? No, ya está. No. Vas a ver. ¿El Momo Venegas? No, ¿A quién representa el Momo Venegas? Aquí hay 2 CGT. No. Como históricamente a San Martín, a Sopardo. ¿El Momo Venegas? No existe hoy. Pero yo otro el Momo Venegas. ¿Y pero de quién hablas? Bancarios, Viviani. Luz y Fuerza. Bancarios va a estar adentro. No, está afuera. Taxista. Palazzo. Bancario. Bancario. Bancario, sí. Están afuera. Están afuera. No quieren esta CGT. Están afuera, pero hay que ver si están todos juntos también, ¿no? Digo, porque Viviani y Palazzo no tienen nada que ver.
El grueso, hay que decir, el grueso y realmente en un esfuerzo queda hoy en la CGT reunificada con Héctor Daer, Juan Carlos Smith y Acuña. La verdad que son 3 dirigentes que han venido luchando por una CGT no diferente. son representativos porque... ¿Cómo no van a ser representativos? Smith tiene 500 afiliados. Pero Smith tiene 500 afiliados. Pero no importa, hoy tenés un plenario de 4.500, mayoría. Pero no. acá lo que hay que entender de una vez por todas, que la mayoría se reúne hoy. En todo caso, bancarios, Viviani, ¿por qué le tienen miedo a los votos de las mayorías? Que vayan y debatan ahí en el plenario. Están lo mismo cuando no quieren ir a una... Son dirigentes hace 30 años que están en el gremio, Gustavo. Pero ¿y por qué no van? ¿Cuánto sacan a votar todos? Pero ¿y por qué no van? Por favor, Gustavo. Lo que corresponde es que vayan. Pero Si son dirigentes democráticos, lo que corresponde es que vayan hoy al plenario, que se presenten y se les toque. Pero son todos democráticos. Pero la mayoría va hoy al plenario, Antonio. No va la mayoría. La mayoría de los gremios van. De los 252 telegramas, fíjate cuántos van. Bueno, pero va a haber mayoría, por Fíjate favor. cuántos van. Viviani, Palazzo, con todo lo que Tiene más congresales Viviani que Smith. Son iguales que los partidos políticos. Cuando no están de acuerdo, buscan el dedo y si no están de acuerdo no se presentan. Pasa que es cierto que si Viviani, Palazzo y Momo Venegas van hoy, les licúa un poco el poder también que tienen. Pero obvio, porque son porque de los 3, el único que tiene hoy capacidad cierta de movilización es Palazzo y la bancaria. Ni Viviani, menos el Momo Venegas. El Momo Venegas, con alguna declaración y porque es aliado del gobierno, no tiene peso. No tiene peso gremial el Momo Venegas. De los 3, el Momo Venegas es el que más cerca está del gobierno, ¿no? Está clarísimo. El único que tiene peso y que es un dirigente potable de los nuevos con fuerza es Palazzo de la bancaria, que además fue el único gremio que se movilizó contra la medida del gobierno que consiguió que reincorporen los trabajadores que habían echado del Banco Central. Yo te voy a asegurar, hay que decir yo te voy a asegurar que hoy no se unifican, va a ser una galería, hoy se va a reunificar. Va a ser un título de diario y mañana tenés una nueva secretaria. La pregunta es si después van a terminar movilizándose o no. Dos secretarias. No, pero está bien, pero lo que digo es, hay muchos sectores que le están pidiendo una medida de fuerza a la CGT. Bueno, los bancarios le piden una medida de fuerza. No se apresuran y que tampoco hacen caso de determinados sectores de la oposición que quieren apresurar, porque lo que dicen es, ¿y después qué? Lo lógico que acá hacemos un paro, ¿y después qué? Acá lo que hay que marcar también como un hecho significativo es que hoy se despide a una forma de hacer gremialismo. Hugo Moyano hoy se quedó sin poder, lo despiden. Se quedó sin poder. ¿Moyano se puede quedar sin poder en la Argentina? No. Bueno, Moyano se queda sin poder hoy. No se queda sin poder. Smith, digamos. Quería ser y la CAT. Quería ser titular de la AFA, perdió porque el gobierno lo vetó. Quería tener incidencia en la CGT y la verdad que... Bueno, está dejando a Smith. Bueno, pero en un triunvirato, pero querían no es lo mismo que solo. Pero no te olvides que querían al hijo, Pablo Pero lo que Moyano, hacen, usan la CAT. O sea, Smith está en la CAT, que es los sindicatos de transporte. Sí, son los que te mueven el país, los que te paran el país. Bueno, sí, claro. Entonces, está jugando con la CAT. Pero es verdad lo de la AFA, es verdad que la... Smith, como te un paro, no va ni un camionero. Lo que pasa es que siento que la dinámica de poder después va a ser Smith. El año pasado, cuando intentó movilizar Moyano, cuando intentó movilizar el año pasado Moyano, no pudo movilizar ni a los propios camioneros. Cuando intentaba hacerle paro al gobierno de Cristina Kirchner, no se animó porque no podía ya movilizar. La verdad es que ha ido perdiendo poder y se quedó sin el pan y sin la torta. Porque quería ser presidente de la AFA y lo vetaron, lo bocharon, lo bajaron de un plumazo del gobierno. Yo te digo el gobierno que él auspició. Yo te firmo acá, ahora que hay dos CGT. No mañana, sino mañana vamos a ver. Vamos a ver. Mañana a las 10 y 13. CGT unificada. Mañana vamos a ver. Mañana vamos a ver cuántos. CGT unificada. Mañana vemos. No me importan los títulos. Mañana vemos en los hechos. Yo te aseguro que... ¿Cuántos fueron y cuántos delegados? Mañana, por favor, informame, porque no me sabes informar, cuántos delegados quedan afuera. Yo te voy a informar cuántos delegados tiene Viviani. ¿Cuántos delegados tiene? Venegas, la bancaria, Luz y ¿Cuántos delegados tiene? Bueno, mañana lo vemos. Dale. Muy bien. Gracias, Gato. Gracias, Julián. Vamos a la pausa, sí.